Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada. Hoy tenemos una contraportada especial, como una que hicimos allá por el mes de julio, a principios del mes de julio, que vino a vernos un escritor español que acababa de escribir un libro. Os envío a ese programa por si no lo habéis escuchado. El escritor se llama Alberto Olmos, así que no tenéis más que buscar en el archivo del programa, ya sea en iVoox, en YouTube o en mi página web, y podréis escucharlo. Pues hoy tenemos no a Alberto Olmos otra vez, ya me gustaría volverle a tener, que por cierto ha sacado un nuevo libro, sino a una escritora también española que se llama Ana Iris Simón, que ha publicado pues hace muy poquito, el mes pasado, un libro llamado Feria, que se está vendiendo como pan caliente. Es, de hecho, Ana Iris Simón, este es su primer libro, su ópera prima, que se dice en cine, y es una auténtica revelación. La verdad es que me lo recomendó un amigo y a partir de ahí, nada, fui a comprarlo y me encantó, al punto que contacté con la autora, a quien conocía lejanamente antes de haber escrito este libro, y bien, la invité a visitar la contraportada. Ya sabéis que esto se hace 2 veces al mes y por lo tanto pues no se puede venir uno cuando uno quiere, sino cuando uno puede. Así que lo dejamos aquí para esta contraportada ya de las mismas Navidades. Bien, si queréis participar, no en este programa, que lo vamos a dedicar a Ana Iris Simón y a su libro que se titula Feria, sino ya para la próxima contraportada, con vuestras recomendaciones bibliográficas, no tenéis más que enviar una nota de voz al siguiente número. Tomad nota, lo voy a decir una vez para no enrollarme mucho y que pasemos directos al programa. Al número 690-827909. Muy bien, pues dicho esto, vamos directos con Ana Iris. Como os decía, la tengo a mi izquierda, enfrente a mi izquierda. El estudio lo tengo colocado de tal manera un tanto extraña porque la pantalla de ordenador, como normalmente estoy solo, por desgracia me gustaría contar con invitados más a menudo, pues enfrente no tengo al invitado, que sería lo propio, porque claro, me obligaría a quitar la pantalla, en fin, un auténtico follón. Pues bien, tengo aquí a mi izquierda, frente a mi izquierda más o menos, tengo pues a esta persona tan interesante que os acabo de introducir, Ana Iris Simón, que ha escrito un libro titulado Feria, que está siendo la gran revelación de esta temporada. A mí me lo recomendó hará cosa de mes y medio, por ahí, mi amigo Gonzalo Altozano, y nada, me mandó un mensaje de WhatsApp muy corto: tienes que leer Feria de Ana Iris Simón. La cosa, ya dije, bueno, si me lo está diciendo Gonzalo de una manera tan determinante y taxativa, pues es que lo tengo que leer. Total, que ya busqué en Google, ya sabéis que todos lo preguntamos a nuestro tío Google últimamente. Bueno, últimamente no, desde hace unos cuantos años. Fui al tío Google y el tío Google pues me sacó y dije, bueno, yo a esta mujer la conozco de algo, me sonaba muchísimo su nombre, y fui a buscar a mi cuenta de correo electrónico Ana Iris Simón. El nombre Iris no es muy común, y más Iris y Simón, juntos. Busqué y efectivamente Ana Iris Simón me había enviado un correo electrónico 2 años antes, a raíz, ella trabajaba en la revista periódico de internet Vice, que en España ya dejó de publicarse hace un tiempo, y me escribió para que le diese opiniones de unos temas. Date, ya sé quién es esta mujer. Total, me fui corriendo por el libro, lo leí y me encantó. Es un libro que leí pues ya el mes pasado y no ha podido venir Ana Iris hasta ahora, además de que la contraportada, como bien sabéis, pues no es cuando yo quiero, sino cuando toca. Bien, pues Ana Iris, ya te he hecho la introducción, eres la autora revelación este año. Muchas gracias, y en buena parte gracias a Gonzalo. Gonzalo se merece un jamón por Navidad o por Año Nuevo cuando toque mandárselo. Y no trabaja para la editorial, Gonzalo, eso te lo aseguro. El Gonzalo es un gran descubridor de talentos, y cuando leyó este libro, pues nada, y efectivamente el libro es fantástico. Os lo voy a resumir un poquito, si es que se puede resumir esto. No es muy largo, tiene pues hasta el final 220 páginas, y es algo así como una autobiografía, pero una autobiografía deslavazada, de una joven, y Ana Iris es joven, debe de rondar, calculo yo, los 28 o 29 años, una joven de La Mancha que vino a Madrid a estudiar y ya se quedó aquí a trabajar en periódicos, a trabajar de periodista. Y en algún punto, hace cosa de 2 años o año y medio, tuvo una especie de caída del caballo camino de Damasco y decidió marcharse de la ciudad. Algo que yo, por supuesto, ni comparto ni termino de entender del todo. Pero en fin, el hecho es que a partir de ahí eso le dio pie a una serie de reflexiones y al libro que tengo delante de mí ahora mismo. Este libro de Feria lo publica, por cierto, por si queréis buscar por la editorial Círculo de Tiza.
Bien, Anairis, ¿por qué escribes esto? ¿Qué es lo que te lleva a tus 28 años ponerte a escribir algo parecido a una autobiografía? Porque no deja de ser una autobiografía. No sistemática, pero ya para la siguiente, claro, este tema lo dejas agotado, la parte, digamos, más propiamente feriante y manchega. Se ha descubierto a todo esto una escritora excepcional. Yo no es que haga votos, es que estoy convencido que el nombre de Anairis Simón lo escucharemos a lo largo de los próximos 30 o 40 años bastante a menudo, porque esta mujer escribe muy bien. Bien, ¿por qué te pusiste a escribir esto? Algo que sabes que el que se pone a escribir es porque hay algo dentro que le impulsa a hacerlo. Lo primero, la caída del caballo precede al libro, no precede al libro y a irme. No es que no me fui hace 2 años de Madrid, estuve en Madrid hasta septiembre de este año, pero sí que hubo una caída del caballo. Pero Feria surge de algo mucho menos romántico. Me encantaría decir que es que yo en mis reflexiones llego a la conclusión de que mi manera de leer la historia de España reciente y la intrahistoria es mi familia, pero no es así, surge de un encargo. Yo escribo un artículo en Vice, que era donde trabajaba y desde donde te escribí hace ya 2 o 3 años, sobre mi familia, la parte materna de mi familia, y tiene mucho éxito, se hace viral, era muy bonito, muy romántico, la vida de los feriantes y de los buhoneros, sobre todo en los 80, hablaba pues de conciertos de Camarón a través de los ojos de mi madre y de mis tíos, y llega a manos de Eva Serrano, que es la editora de Círculo de Tiza, y me pide, me sugiere, y acordamos alargar esta historia y hablar de la vida de los feriantes en la España de los 80 y cómo se vivió pues el cambio de época y tal. En medio de la escritura muere mi tío, que es mi tío Hilario, es una muerte bastante peculiar además, que cuento en el libro, y muere mi abuela. Y yo, claro, iba a la editorial y le decía apuradísima: Eva, no he escrito porque ha pasado esto. En un periodo de 2 meses mueren. Dejé de escribir, obviamente, estaban otras cosas, y iba apuradísima, y Eva me dice: joder, le empiezo a contar las cosas de La muerte en La Mancha, que es un sitio muy peculiar, lo que cuenta Almodóvar. A mí siempre me hace mucha gracia la gente: ¡guau, Almodóvar! Es que de verdad es un genio. Almodóvar no se inventa absolutamente nada normalmente. Y me dice: Eva, hostia, esto también tienes que escribirlo. Y claro que lo tenía que escribir, y yo creo que era incluso más importante, porque mucha más gente se iba a ver identificada, iba a leer de manera cercana la historia de la familia de mi padre. Entonces Feria nace de esto, y a raíz precisamente de arrancar a escribir es donde me caigo un poco del caballo. El otro día un buen amigo mío que también se llama Gonzalo me decía: es que es un libro sobre casi ser mujer, sobre tu feminidad redescubierta y cómo quieres vivir tú en tanto que mujer en el mundo. Y es verdad, y yo inconscientemente hablo mucho de la maternidad, de la familia, y un poco esa caída del caballo ha ido acompañada del libro. De la religión también. De la religión, de Dios, hablo mucho. Es un tema del que no se habla en nuestros tiempos. Total. Se ha quedado tanto en lo privado que ya da vergüenza hasta sacar los asuntos religiosos en público. Otra de las cosas que creo que es lo que ha hecho este libro, el libro más deseado, por lo menos entre un grupo muy numeroso de lectores del último mes y medio, es el retrato implacable que haces de tu propia generación, los nacidos en los años 90 del siglo pasado, lo que vienen siendo los millennials. Y haces un retrato, la verdad es que es completamente implacable, si te soy sincero. Y no de todos los millennials, obviamente, pero sí de ese tipo de millennials que viven en grandes ciudades como Madrid, que se dedican a cierto tipo de oficios, como por ejemplo el del periodismo, pero es extensible, por ejemplo, a los artistas, creo que también a los que se dedican a la política, vamos, la fauna habitual en barrios como Malasaña. Bien, ¿esto qué te empuja a enmendar la plana a toda la generación? Mi propia experiencia, yo creo. Tampoco tengo un afán totalizador, ¿no?, de decir somos todos unos mierdas, pero sí de una autocrítica que yo misma me he hecho, y es dolorosa en un principio, porque, joder, te lleva a decir: ¿qué estaba haciendo todo este tiempo? O sea, yendo a... hablábamos antes, ¿no?, de los culturetas, ¿no? De que todas estas profesiones liberales que han mencionado, incluyendo la de político o militante profesional, tiene que ver con esto. Mira, a mí había algo que decía mi madre con motivo de la crisis de 2008 y cuando yo estaba en el 15M y tal, que me molestaba un montón, que era: la crisis también es de valores. Y años después, pues le he tenido que dar la razón, ¿no? Yo lo leía como una cosa material, no nos vamos, nos echan, que también se iba el que podía, como siempre. O sea, había quien no podía y se tenía que quedar esta cosa casi fundacional de Podemos, que le dieron un montón de caña en un momento, era de las clases medias como la mayoría de
de proclamas del 15M, pero esa es otra historia. Pero me molestaba mucho esto que me decía mi madre, y con el tiempo yo creo que la lectura que hago es esta, es la crisis también es de valores y yo también soy responsable. O sea, no puedo externalizar la culpa y decir enteramente que la culpa es del otro, porque también había una elección en cómo yo he decidido vivir, en cómo he decidido estructurar mi vida, en qué he decidido y he elegido ir a la universidad y no irme de mi pueblo, en que he elegido posponer tener hijos hasta muy tarde o hasta lo que considero ahora que es muy tarde. Entonces surge un poco de tomar conciencia de mi libertad y de mi responsabilidad. Y en esa crítica que yo hago aparte de mi generación también está una llamada a tomar conciencia de esto, ¿no? Y a no dar por hecho que el infierno siempre son los otros y la culpa siempre es del otro, sobre todo. Acabas de sacar a colación a Podemos. Podemos es un partido que se fundó en el año 2014 y lo fundaron básicamente un grupo de gente de mi generación, de nacidos en los años 70, empezando por el propio Pablo Iglesias. Pero vamos, si tenemos la foto fundacional de Podemos, vemos que casi todos nacieron en torno entre finales de los 60 y principios de los 80, lo que vendría a coincidir más o menos con la generación X. Pero curiosamente, la generación X vota poco a Podemos. El votante de Podemos medio es, en esencia, gente nacida a partir de los años 80 en adelante, los millennials famosos, es decir, tu generación. De hecho, recuerdo hace... pues eso, ya 6 años, 6, 7 años, cuando empezaron a movilizarse, que lo que se veía en los mítines, lo que se veía en las manifestaciones, etcétera, eran básicamente vosotros, que teníais en aquel entonces 24 o 25 años, y que estabais completamente abducidos por aquello. Como pollitos. Yo recuerdo, y joder, a mí hay discursos de Pablo Iglesias, aquel discurso que hizo después de las marchas de la dignidad, en el que hablaba, que yo creo que hoy esto es impensable, ¿no? En el que hablaba, somos los herederos de Machado, de Cervantes, llegaba a decir, joder, y ahora este discurso en Pablo Iglesias, que yo creo que le da vergüenza decir España y que incluso lo ha reconocido alguna vez, ¿no? Sería impensable, pero claro que estábamos obnubilados. Y ten en cuenta que yo tenía 19 años, yo creo, en 2011. Entonces llegamos cuando... yo recuerdo que no voté al PSOE la primera vez que voté con 18 años y estuve mucho tiempo sin votar hasta que salió Podemos. Entonces, para nosotros era ya algo institucionalizado y yo creo que mi generación sí que creyó en Podemos y en parte lo sigue creyendo, ¿no? Bueno, y es normal. En Podemos y en lo que vino antes, que fue el 11M, que os pilló, pues como has dicho tú, en tu caso fue con 19 o 20 años, pero a otros les pilló con 23 o 24, y fue de donde se nutrió Podemos al principio, especialmente en ciudades como Madrid. Luego Podemos tuvo, bueno, pues sus aportes regionales, pero en ciudades como Madrid era esencialmente gente joven, muy defraudada y desencantada por la crisis, que veían que, bueno, recuérdalos, sin casa, sin curro, sin pensión, ¿no? Que me lo de jóvenes, juventud sin futuro. Por cierto, algunos han encontrado un futuro, no sé si futuro, pero desde luego un presente bastante interesante, de esos de juventud sin futuro. A mí me llamaba la atención y lo llegué a decir una vez en la televisión. Decía lo de sin casa, sin curro, sin pensión. Digo, caray, que tienes 20 años, no estés pensando ya en la pensión. Lo recuerdas, que decías, bueno, no se me ocurre una juventud más conservadora que esta. Yo a los 20 años pensaba en cualquier cosa menos en la pensión. Quería salir, conocer mundo, salir de Madrid, ver otras cosas, andar de aquí para allá. Lo último que pensaba era, con 20 años estoy hablando, lo último que pensaba era en la pensión. Bueno, pues ahí estaban sin casa, pensando también en la casa. Uno empieza a pensar en tener una casa más mayor, ¿no? Pero no desde luego a los 19 o a los 20 años. Yo lo vi siempre esta generación, en cierto modo, y aún abusando de la generalización, como una generación de hijos únicos un poco malcriada. ¿Tú crees que estoy en lo cierto? Esa es mi impresión. Fíjate, con lo de las pensiones me has hecho recordar que mi hermano, que tiene 10 años menos que yo, hace 3-4 años yo tenía 26 y él 16 y me dijo, Iris, ¿tú te has pensado en abrir un plan de pensiones? Y yo me quedé de patata que un niño de 16 años me dijese eso. Me dijo, no, es que tú no vas a tener pensión. Ya lo lleva tan interiorizado que es como, bueno... yo creo que esta es una acusación que se nos ha hecho durante mucho tiempo y que obviamente tenemos una tolerancia a la frustración mucho más baja que generaciones anteriores. Yo pienso en mi madre o en cómo creció mi padre. Mi padre creció en una casa sin baño y tenía que irse a hacer sus necesidades al fondo del patio donde había una burra y una letrina, ¿no? Y luego la tenían que vaciar entre todos los hermanos cuando era niño. O pienso en la vida que vivió mi madre, en las condiciones materiales en las que han crecido y obviamente tienen mucha más resiliencia. La palabra está de moda ahora, que es bastante odiosa, como todas las palabras que ponen de moda.
o más tolerancia a la frustración, y mi generación no tiene ninguna, pero sí que creo, y esto ahora que se está haciendo este revisionismo del 15M, algunas veces con virulencia, otras no, y ya ha tenido que pasar mucho tiempo para que se haga, ¿no? Una revisión crítica de lo que fue, y ha tenido que fracasar Podemos para que se haga. Si ellos no lo leerán como un fracaso al estar en la vicepresidencia y tal, pero obviamente Podemos ha fracasado. Pero también creo que hicieron una enorme labor señalando las condiciones materiales en las que veíamos que íbamos a crecer. Finalmente ha sido verdad. O sea, quizá en ese momento, con 20 años, no piensas en una casa. Según en mi pueblo ya piensan en una casa. Y en mi pueblo había gente con hipotecas ya con 20 años, hace 10 años. En las ciudades seguramente, o los universitarios seguramente pensemos menos en una casa, pero con 20 años hay mucha gente que quiere tener una casa y un curro sobre todo, ¿no? Y sí que creo que hicieron una labor importante señalando esto, que finalmente se ha cumplido. Pero el mensaje de aquel entonces, y yo cubrí el 15M, yo me hice perroflautólogo, en toda esta época, más perroflautólogo a la primera autoridad nacional en perroflautología, pues lo pude ver con mis propios ojos durante un mes. Y además hice reportajes para la prensa, muchas fotografías, vídeos incluso. Y una de las cosas que me llamaba la atención no era que pidiesen una casa, un curro y una pensión. Para los hispanoamericanos un curro en España no es alguien que se llama curro. Aparte, un curro es un trabajo, ¿vale? Es lo que llaman en Centroamérica una chamba. Bueno, no es el hecho de que estuviesen pidiendo eso, que es perfectamente legítimo. Yo siempre he sido una persona muy ahorradora y yo con 26 años ya empecé a ahorrar para el futuro. Me abrí mi primer plan de pensiones, pero con los sueldos que tenía entonces, que era una miseria. Y siempre he ido poniéndole, he ido ahorrando, a veces comprando acciones, etcétera. Siempre he procurado tener ahorros por si las cosas vienen mal dadas, que siempre vienen mal dadas, eso es seguro. Ya no solo para la pensión, sino por si se te tuerce mucho la vida. Bueno, lo que me sorprendía es que pedía que se lo diesen. Queremos que nos deis el trabajo, que nos deis la casa y que nos deis la pensión. Era lo más llamativo de todo. Nosotros no tenemos responsabilidad de nada ni somos culpables de nada. Nos lo tienen que dar todo. Esa idea un poco de papá dame, de aquel momento, que llamaba mucho la atención. Y esencialmente los líderes de todo ese movimiento, los cabecillas de todo ese movimiento, le regalaban los oídos. Les decían, sí, es que esto realmente es vuestro y os lo merecéis, pero hay unos intereses creados de bancos y de Dios sabe qué, que os lo están quitando. Yo creo que tiene que ver también con el mito del emprendedor, más que con el mito del funcionario y del papá Estado, ¿no? Y del Estado, sino con el mito de tú estudia 3 idiomas, vete fuera, estudia a la universidad, hazte un máster, doctórate y tendrás esto. Y esto es con lo que ha crecido mi generación y esto es lo que se ha creído. Ojo, que también somos culpables de haberlo creído. Ayer veía un hilo de Twitter de una chica que decía esto, decía, a mí me dijeron, para tener trabajo hazte ingeniera. Después estudiate un máster, después aprende idiomas, después aprende skills y un no sé qué de project manager que se había puesto de moda y tal. Y aún así no tengo trabajo. Y es como, hostia, cuando te han vendido una fórmula que se suponía que era infalible, y yo creo que también la generación de nuestros padres, yo hablo mucho, ¿no?, de la universidad, ¿no?, del mito del hijo del obrero a la universidad y de esta proclama de la izquierda que obviamente es una conquista que el hijo del obrero vaya a la universidad, pero no es la panacea. Entonces creo que también tiene que ver con esto y creo que somos llorones a causa de otras muchas cosas, ¿no? Pero de un mito de eso, del emprendedor, de tú estudia esto que te va a ir de puta madre. Bueno, yo soy de la generación anterior, como bien sabes, y a mí también me decían lo de estudia esto que tiene más salidas que esto otro. Yo estudié una carrera que no tenía oficialmente salidas, estudié historia y me lo recordaban, pero hijo, si eso no tiene salidas ya, pero no pensarás que me vaya a poner a estudiar derecho y aprenderme los códigos de memoria o cualquier cosa que no me guste. Al menos la historia sí me gustaba. Y bien, yo lo asumía. Y cuando salí de la universidad sabía que tenía muy pocas salidas. No me importó, Dije, bueno, pues ahora me tengo que buscar la vida. Ya está, ya he pasado los años universitarios para lo que sirviesen y a partir de ahí tuve que empezar a buscarme la vida y terminé siendo periodista. Podría haber terminado siendo cualquier otra cosa, guía turístico, lo que fuese. Bien, en ningún momento eché la culpa a la sociedad de que lo que yo he estudiado, en este caso historia, no consideré que eso era una promesa. Que si me decían, si estudias en la universidad tendrás un trabajo. Yo no interpreté eso como una promesa y en aquel entonces, te estoy hablando de los años 90, también había máster y había todas estas cosas. De hecho, había gente, jovencitos, compañeros míos, que se lo planificaron todo muy bien con 18 años. Yo voy a estudiar económicas, luego voy a hacerme un máster en el Instituto de Empresa y luego me voy a ir a Londres a trabajar en banca. No echaron la culpa a nadie si no les salió el plan. Lo sorprendente aquí es esta
esta desresponsabilización general, de yo no tengo la culpa de nada, el culpable siempre es otro. De hecho, en tu libro básicamente, y leyéndolo con un poco de espíritu crítico, lo que ves es eso, que vienes a denunciar eso. Nosotros, el mundo no nos debe nada. Fíjate, hace poco apareció una noticia en El Confidencial, creo que la firmaba Héctor G. Barnes, que hace unos temas maravillosos que a mí me flipan, y la comentaba con mi hermano, que como tú, decidió estudiar Historia del Arte y Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, ¿no? Una carrera con futuro, vamos, prometedor. Y hablaba de que los hijos de las clases obreras eligen más carreras de letras, y carreras que como mi hermano, ¿no? Que obviamente no tiene salida, o como yo. Y ahí tenía un debate con Javi, que es mi hermano, que tiene 19 años y es súper listo y maravilloso, y una persona también muy crítica, y me decía, joder, es que entonces igual también es eso, tenemos que responsabilizarnos nosotros, ¿no? No podemos decir, bueno, la clase obrera va a la universidad, pero no existe tal ascenso social. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, no creo ni que una lectura que eche la culpa enteramente a las condiciones materiales, el sistema y sea realista, y no creo tampoco que responsabilizarnos a nosotros por ser unas plañideras, que efectivamente lo somos, sea realista. Creo que es una mezcla de los dos y que nosotros tenemos que asumir nuestra culpa, ¿no? O sea, yo también siempre lo digo, yo no soy el mejor ejemplo para denunciar que la universidad no es un ascenso social, porque para mí lo ha sido, y es algo que me dice mi padre, y siempre me echa en cara, me dice, joder, Ana Iris, siempre estás impugnando el progreso, pero tu abuelo era campesino y aprendió a leer con 8 años, yo soy funcionario y tú tienes una carrera y ganas más dinero del que te habrías imaginado en tu vida. Sí, claro. Entonces esto yo creo que no podemos eludir nuestra responsabilidad, pero tampoco podemos obviar que hay un sistema que nos hace vivir con 30 años sin casa, ¿no? Y esto, Ana Iris, nos llevaría directos a otra de las partes del libro que a mí me ha llamado más la atención y la más desconocida, por lo menos en mi caso. Yo soy de Madrid, hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de madrileños, y por lo tanto yo no tengo pueblo, como le sucede a muchos de aquí, que tienen su pueblo y van allí en Semana Santa o en los fines de semana. A mí en la España rural es un poco un arcano. No, más allá de verla desde el tren o tal, yo no conozco muy bien. De hecho, cuando era un jovenzuelo me llamaba la atención cuando me separaba de Madrid 100 kilómetros, ¿no? Lo que me encontraba. Y me he encontrado con eso en tu propio libro. Es decir, una España que por lo menos a los de Ciudadanos es un poco desconocida y que tú reclamas con gran vehemencia. Mira, yo recuerdo un amigo que la primera vez que fue a Aranjuez, él es de Madrid, es nacido en Nueva York, de padres neoyorquinos y residente en Madrid, madrileño a más no poder. Y vino a Aranjuez un día a verme y me decía, coño, que hay vacas. Y era para él como ver vacas, era como, la veía en la granja escuela una vez al año cuando tenía 8, ¿no? Sí, a mí me hace mucha gracia ahora que se hable también del rural, porque el rural parece, en el imaginario está fijado como sitios bonitos de Asturias, Galicia y País Vasco como mucho, ¿no? Y la España rural en la que yo crecí es fea, es muy fea. Ontígola. Aranjuez no es feo. Aranjuez no es el rural. Es bonito. O sea, es muy bonito, es precioso, es un real sitio, pero yo crecí en el pueblo de al lado, que es Ontígola, con 1000 habitantes, un puticlub demasiado cerca del pueblo. Bueno, yo Ontígola no sabía que existía hasta que no leí tu libro, si te soy sincero, pero me encantó el nombre. No sé cómo será el pueblo, pero el nombre es precioso, Ontígola. Sí. Pues el pueblo es un típico pueblo de La Mancha, en el que atravesado por una autovía, y bastante feote. El típico pueblo de La Mancha no, porque La Mancha tiene pueblos. Mi otro pueblo, que es Campo de Cristán, es precioso, ¿no? Es súper pintoresco, con las casas blancas y encaladas, y es increíble. Pero claro que reivindico, al final es donde yo he crecido, y yo creo que si uno ha tenido, a poco que uno haya tenido una infancia medio feliz, siempre va a reivindicar, ¿no? O a volver a donde... A volver con nostalgia, que yo creo que yo caigo muy fácil también muchas veces en la nostalgia, y no he querido caer en la romantización, porque también me hace mucha gracia cuando se reivindica los pueblos, pero los pueblos son también las viejas hablando de quién es el maricón del pueblo, son también perros apaleados que ahora llamaríamos enseguida igualdad animal para que monte un acto en la plaza del pueblo, es tener un puticlub y saber quién va al puticlub con 5 años, o sea, son cosas que a día de hoy las vemos como terribles. Entonces tampoco he querido caer en una romantización, seguramente muchas veces lo haya hecho, pero claro que lo reivindico. Yo fui muy feliz ahí
Y es algo de lo que me he dado cuenta con esta caída del caballo que mencionabas después, ¿no? A raíz de vivir en Malasaña y decir, joder, es que no estoy haciendo esto de verdad, es que no me pertenece y no pertenezco a esto. Bueno, tú contabas que, cuentas en este libro que siendo una adolescente llegaste a sentir vergüenza incluso. Sí. Claro, es que los madrileños no os dais cuenta de lo guay que es. Sí os dais cuenta, claro que os dais cuenta de lo guay que es ser madrileño, pero yo vivía en la periferia, en Ontigola, que está al lado de Aranjuez. Y todo el rato mi aspiración... De hecho, yo me hice amiga de los pijos del instituto. Yo iba a un instituto público y me hice amiga de los pijos del instituto concertado de enfrente porque subían a Madrid, a Élite, a Pachá y a todas las discotecas estas. Y yo me hice su amiga solo para poder salir por Madrid, porque los de mi colegio público obviamente no iban a esos sitios. Y a mí me encantaba. Entonces, creces constantemente con esa aspiración, ¿no? Con ese... querer vivir donde pasan cosas, obviamente. Eres adolescente, yo digo en el libro que le escribía a Madrid casi como Macondo, como algo que era mágico, y yo me acuerdo de venir con 16 años a ver una exposición de García Lix y volver a mi casa diciendo, es que yo tengo que estar ahí donde ocurren estas cosas y de donde todo esto surge, ¿no? Y sí que tenía vergüenza de decir que era de La Mancha, porque ser de Madrid molaba mucho más. Coño, lo que salía en la tele, ¿de dónde venía? Bueno, yo como madrileño te lo digo, no creo que pensemos que ser madrileño es guay, es decir, que es bueno. Lo que sí tendemos a pensar, especialmente en la infancia, es que toda España es Madrid. Claro. De hecho, a mí recuerdo con 14 o 15 años que mi padre en cierta ocasión me dijo, hijo, que España no es el Paseo de la Castellana. Sí. ¿Vale? Que te quede claro que una vez has franqueado la M40 empieza una cosa que es parecida pero no exactamente igual. Así que se tiende a pensar que todo es así, todo es exactamente igual. Vamos, no que sea guay ser de Madrid. De hecho, Madrid, como bien sabrás, hay muy poca gente que es del lugar. Entonces es difícil realmente encontrar un madrileño porque esta es una ciudad aluvión, de gente llegada de toda España, por supuesto, y en los últimos 25 años de todo el mundo. Hay una ciudad muy diversa, de lo cual yo creo que los madrileños, eso sí, nos sentimos orgullosos de que la ciudad sea diversa y que siga siéndolo. Y a ti eso, cuando viniste a estudiar, por ejemplo, era lo que te llamaba la atención, entiendo. Claro, yo estudiaba en Fuenlabrada, entonces siempre viví en Madrid. Claro, a mí lo que me llamaba la atención era esto. Y no era siquiera lo que he acabado valorando ya después de vivir en Madrid, que es ese ciudad de provincias convertida en capital de corte, casi de chiripa, ¿sabes? Que eso es lo que he empezado a valorar más tarde, que Madrid tiene mucho de barrio, tiene mucho de poblachón manchego al que le ha tocado ser más grande, ¿no? Y tiene mucha magia. A mí me gustaba exactamente lo contrario, me gustaba Malasaña, que era exactamente igual que Kreuzberg en Berlín, y cuando viajaba decía, guau, es que claro, aquí es donde hay que estar. Pero yo creo que esto de pensar que España es el territorio de uno ocurre siempre, o sea, en La Mancha, los manchegos pensamos que, y más siendo, yo creo que en las Castillas ocurre mucho, que España no puede ser otra cosa que esto, o París, que es mi novio, siempre cuenta una historia de dos gallegos que vienen a Madrid y ya están hasta los huevos de estar aquí del ruido y tal, y dicen, vámonos para España. Y España es Galicia para ellos, ¿no? Al final yo creo que esa extrapolar el territorio de uno a lo que es España lo hacemos todos, pero los madrileños tenéis especial razón, porque es verdad que Madrid es España, o sea, es un cúmulo y una amalgama de todo lo demás. Bueno, ten en cuenta que hay varios elementos ahí que contribuyen a crear esa impresión, esa falsa impresión. La primera es que por televisión se habla en castellano con nuestro acento, ¿vale? Lo cual los presentadores del telediario, lo cual uno tiende a pensar que todos hablan igual. Es que es la verdad, la variante o el registro de español que se habla en la televisión en España y en la radio es esencialmente a grandes rasgos el que se habla en Madrid. Luego, cuando sucede algo en Madrid, que sé yo, hay una inundación o que hay una nevada gorda o algo así, o llueve ya mucho. Está, o llueve mucho, lo que sea, o hace un día de mucho calor, ya parece ser que no ha sucedido nada más en el país. Están todos los medios de comunicación. El hecho mismo de tener a los principales medios de comunicación en la ciudad, pues hace que todo ojo, es algo involuntario. No es que pienses, es que el resto del país es así porque lo digo yo, ¿no? Porque te terminas generando esa falsa impresión. Luego cuando sales, claro, la gente que tiene pueblo, pues ha podido compensarlo de niño. Pero no, mis padres son de Galicia o de Cataluña o de Andalucía, entonces yo voy allí los veranos y sé que no es así. Pero los que no teníamos pueblo tuvimos que descubrirlo más tarde, cuando éramos ya jovencitos, ¿no? Y empezar a ver recorriendo en tren el país y decir, caray, pues esto, bueno, son mis paisanos, ¿no? Y es un lugar realmente distinto. Sobre todo lugares de lo que llaman ahora la España vacía. Tú vienes de la España vacía. Aquí hablas de Ontígola, pero también de Campo de Criptana, por ejemplo, que eso sí que está en la España vacía absoluta, porque Campo de Criptana no está cerca de Madrid. Eso está, bueno, en el Campo de Criptana, obviamente, al sur de La Mancha, ya más cerca de Sierra Morena que de Madrid. Y cuentas, pues, que más me llegó bastante.
los modos de vida que tú viviste en aquel entonces, estamos hablando de los años 90, principios de este siglo, que se conservaban todavía modos extraordinariamente tradicionales. Sí, y que continúan aún. Claro. Salirse al yo me hace mucha gracia además el choque o la recuperación. Yo creo que esto de que solo exista Madrid tiene que ver con desde dónde hablamos, como tú bien dices, ¿no? Desde dónde se escriben las historias, desde dónde se hace el telediario, es inevitable. Aunque yo he de decir que han pasado unos años donde tenía la sensación con Cataluña, el Món Mira, de que en Madrid no ocurría absolutamente nada. Hubo un tiempo, 2017. Mira, el caso de Cataluña lo tienes clarísimo. Claro. Yo creo que es clarísimo. De 2017 fueron unos cuantos días en octubre y Madrid empezó a hablar de otra cosa. Total. Se ignoró el tema, no automáticamente, no existía. No llovía en Madrid, no había nevada, no nada. No, pero que aquí mismo, ya dentro de la ciudad, era que realmente no nos interesa demasiado ese tema, como no nos interesa nada de lo que pase fuera. Y entonces, y era una cosa que yo creo que a los independentistas catalanes les desesperó un poco, porque hicieron una manifestación tiempo después, vinieron aquí a manifestarse a favor de la independencia de Cataluña. No sé si fue una cosa para provocar y buscar violencia o agresiones, claro, y se encontraron con que la gente, pues los paseantes miraban y les hacían una foto con el móvil mientras reían, ¿no? Creo que no habían entendido bien de qué va esta ciudad y en qué consiste. Si vinieron aquí a buscar gresca, encontraron lo contrario. Incluso muchos madrileños se apuntaron porque son, qué sé yo, de extrema izquierda y están a favor de la independencia de Cataluña. Vamos, que lo que andaban buscando les salió, nunca mejor dicho, el tiro por la culata, y era porque no había demasiado interés por lo que pasase allí, más allá de, bueno, hasta esos días tan fastidiados de principios de octubre de hace 3 años, que, bueno, creo que nos pusimos todos un poco de los nervios, porque no sabíamos cómo iba a terminar esto, no solo en España, también en otras partes del mundo, esto, lo de Cataluña, el proceso, vamos, del día 3 de octubre, etcétera. Pero por lo menos en Madrid pasó rápidamente. A mí me llegó a decir un amigo, es que creo que Madrid es una capital que, a pesar de serlo desde hace casi 500 años, no tiene demasiada vocación por serlo. No tiene ninguna vocación, por eso te digo que es un poblachón manchego, es una capital... Manchego no, que no está en la Mancha, ¿eh? Bueno, pero casi por su población. Pero bueno, lo mismo que se dice es que estamos, pues no sé, en tierra de barros. Pero eso de población, a mí siempre me ha sentado bastante mal porque es que no está en la Mancha. De Castilla, Madrid es Castilla, ¿no? Bueno, sí, claro, Madrid es Madrid, ¿vale? Está en el antiguo reino de Castilla, ya está. Pero el decir que desde el punto de vista demográfico, bien, ¿vale? Y la arquitectura tradicional y lo que quieras, pero vamos, que... Y luego de poblachón, no sé, esto de que es poblachón, ¿en qué aspecto? No lo era en 1561. Exacto, pero sí que tiene Nunca mucho... ha sido un poblachón. De eso, de no tratar, que a mí me hace mucha gracia, sobre todo también cuando hablan de... los políticos catalanes de Madrid, y es como, hostia, a mí hasta me sienta mal, porque obviamente yo he vivido aquí mucho tiempo y tengo muchísimo cariño a la ciudad, y cuando hablan de Madrid como Mordor, que parece el ojo de Sauron, es Madrid y todos los males emanan de ahí, ¿no? Y es como, Madrid nos tiene rabia, lo siento, ¿no? Es algo que yo creo que a ellos les da mucha rabia, y es una ciudad, pues eso, mucho más que yo creo que no tiene una ambición de ser... Es que hay muchos Madrid. Claro. Me comentabas antes de la Guindalera, ¿no? Que te había parecido casi un pueblo. Pues total. Sí, claro. Y los barrios tienen cada uno su propia vida, se van... Vamos, que no todo es confundir Madrid con Malasaña, es como confundir Madrid, qué sé yo, con las Cuatro Torres o la zona de Azca, donde está la Torre Picasso. No, o confundir Madrid, si quieres, con un barrio deprimido. No, en absoluto. La ciudad es muy diversa en ese aspecto y muy variada. Y claro, tú lo que querías era comprar un tipo de Madrid. Total. Nada más. Totalmente. Mis amigas, ya cuando ya estaba hasta las narices pensando irme, me decían, tu problema no es con Madrid, Anaís, es con Malasaña, y tenían toda la razón. Igualmente yo tampoco reivindico el rural para todo el mundo, como el rural, que ahora me hace mucha gracia y ya he terminado usando yo el término, pero no lo reivindico para todo el mundo ni como la panacea, como creo que se está haciendo. Daniel Gascón, en Un hipster en la España vacía, habla muy bien de esto, ¿no? De la hostia que se van a dar todos los urbanitas intentando fundar pequeñas malasañas en Villanueva de Alcardete y pueblos así, porque obviamente la cooperativa local ya hace todo lo que tú pensabas hacer, todos los jabones, todas las cosas, y los hace de manera ecológica y no lo llama ecológico siquiera. Entonces, yo no lo reivindico para todo el mundo. O sea, yo hablo de mí, ¿no? Y de mi historia, de cómo yo me he dado cuenta de que emprendía un viaje que acababa en mis raíces y en mis orígenes, pero yo no digo que sea una fórmula para todo el mundo. Cuando me dicen, el otro día me preguntaban, ¿pero tú odias Madrid? No, a mí me encanta Madrid, me sigue encantando venir y es una ciudad a la que tengo mucho cariño y me encanta estar aquí,
Pero, y tampoco considero que las ciudades sean intrínsecamente malas, ¿no? A mí Madrid me empujaba unas lógicas que no me gustaban y que no me hacían feliz porque yo Eso no. de lógicas, Ana Iris, es muy arrejoniano, ¿eh? Te lo puedo Te iba a decir antes. Te lo puedo decir hasta en perroflautés. Sí. Unas lógicas, en perroflautés se dice unas lógicas. No, unas lógicas. Te iba a decir antes que dices, en la tele se habla como hablamos nosotros. No, porque nos dicen es que ni escalera en la tele. Y Errejón, cuando está en campaña, que es cuando más como un madrileño habla, no, dice pero es que los madrileños escalera. no decimos es que. Yo no he dicho en mi vida es que, ni Pero Óscar, porque ni que tú eres Osco. del centro de Madrid. Yo soy madrileño de muchas generaciones y no ni mi padre, ni mi abuelo, ni mi madre, nadie No ha dicho rascan, es que. no rascan la... Eso de no en la vida, vamos. Así te lo digo. Eso es otro de los mitos de la ciudad. Es que los madrileños dicen que Osco. No sé qué madrileños, pero yo nunca lo he dicho. ¿Ves? Pues por eso... Ni lo he oído decir en mi entorno. Por eso se identifican con los manchegos, porque al final, joder, la población inmigrante que ha venido tanto de Andalucía como de La Mancha es muy grande en Madrid y al final ha quedado en el imaginario común. El madrileño dice kiosco y... Eso del el rascado viene de La Mancha, efectivamente. Bueno, no hay más que oír a José Bono hablar de la manera en la que habla, que se lo de España y tal, ¿no? Que metiendo jotas por todas partes, las espolvorea el tío. Bueno, pues los madrileños, te aseguro que no... Leyenda negra. Quevedo, Lope de Vega, en fin, Tirso de Molina, grandes ancestros, bueno, grandes hijos de la villa, ninguno rascaba, te lo garantizo. Y aparte que Azaña tampoco rascaba y era de aquí, sí que no, eso es otro de los grandes mitos que hay que desterrar. Uno, que estamos en La Mancha, no está en La Mancha, y además geográficamente es que no lo está. Segundo, no ha sido un poblachón nunca, no fue un poblachón, tenía hasta fuero propio, ni a la Edad Media. Era una ciudad castellana más. Sí. Va pequeña, eso es en comparación con Toledo sobre todo, y luego rascamos, tampoco es cierto. Ahí la madrileñofobia es una cosa que más se ha despertado ahora mucho por el tema de del política. Ya sabes que como aquí gobierna la derecha y a nivel nacional gobierna la izquierda, pues la han emprendido. Te aseguro que si aquí gobernase el PSOE y Podemos no habría madrileñofobia ninguna. Pero vamos, sí, siempre ha habido cierto odio hacia la capital, pero que se reproduce en otros países. En Francia lo tienes con París, en Portugal con Lisboa, en Alemania con Berlín. Lo que pasa es que aquí han tratado de focalizar el odio en alguien que... en una capital que no quiere serlo, que no tienen demasiada voluntad por serlo. Sí, es decir, los parisinos, como bien sabes, sí que sienten mucho lo de ser parisino y miran al resto del país con desprecio. El madrileño no mira el resto del país con desprecio, simplemente no lo mira y ya está. Mira, esta mañana hablaba con una radio local de al lado de mi pueblo y decía que yo cuando voy allí soy la forastera y la madrileña y hablo como una pija, pero cuando estoy aquí soy la manchega, la paleta y la que rasca la jota. Entonces estoy un poco como en territorio de nadie. Y pensaba en la manera de mirar a los madrileños que tienen en Criptana, porque la mayoría de chavales se vienen a Madrid, se echan amigos de Madrid y luego se van de fiesta en verano a los pueblos. Y era llaman forasteros y es una palabra preciosa. El otro día Guillermo Fernández, que es filósofo y escritor también, decía, no hay palabra más bonita en los pueblos que forastero, y es verdad, porque eso significa que hay pueblo, ¿no? Y los miran con condescendencia, porque como me decía mi abuelo, que lo saco en el libro, no saben de nada, de lo que ocurre en el pueblo no saben de nada, entonces para ellos es un paleto en cierto sentido un madrileño, pero a la vez con admiración, ¿no? Y ahora ya no tanto, pero antes, hace años o en los 90 o cuando yo crecía, eran los primeros que tenían los móviles guapos, los pantalones que había que llevar, las camisas de poquero o de DJ Bam, porque aquí estaba la fábrica y entonces eran los avant-garde, ¿no? Y es esto un poco, yo creo que la manera de mirar a Madrid es un poco esta, entre la condescendencia de decir no tienen ni puta idea de nada de lo que pasa en donde yo crezco y la admiración de decir, hostia, pues están donde pasan cosas, ¿no? Bueno, en cierto modo lo tuyo era ahora que miras ya en retrospectiva, era una especie de sueño de modernidad. Total, sí. Claro. Esto también lo hablaba esta mañana con la radio esta, joder, y lo cuento en el libro. Yo cuando iba a Leclerc, que era el centro comercial que pusieron en Aranjuez, me parece, con 9 años o con 8 años, aquello me parecía lo que debía ser. O cuando mi padre me decía que no me iba a llevar al Burger King, mi padre es comunista, entonces como toda la izquierda española profundamente anti-yankee, me decía, no te voy a llevar al Burger King, que esos son americanadas. No me compraba Actimeles, me decía, te remueves un yogur porque eso eran americanadas. Bueno, tu padre, según he podido leer, es un personaje entrañable, tanto tu padre como tu madre, pero tu padre especialmente, además le dedicas muchas páginas a lo largo del libro.
Y es de estos tipos que dicen, bueno, yo a este hombre le quiero conocer, ya después Sí. de todo lo que nos ha contado. Un personaje además en absoluto simple, ¿eh? Tiene un montón de capas el padre de Anairis. Es más complejo porque, ha dicho, es comunista, ya. Unas cuantas cosas más, aparte de comunista. Es cartero, ¿no? Sí. Tu padre. Bueno, para que veas que la persona más insospechada, cartero de Ontígola, tiene una complejidad tremenda. Totalmente. Mi padre y mi madre no son conscientes de cómo son. Una amiga mía guionista, junto a José Cabeza, que es un guionista bastante famoso en España, fueron a hacerles entrevistas. Y claro, salieron flipando y me decía, ¿cómo ha salido Anairis tan normal? Y yo, a ver, normal tampoco. Pero sí, mi padre es un personaje inconsciente totalmente de lo que él es, ¿no? Yo a veces cuando... Claro, para mí mi padre es mi padre y tampoco lo había alcanzado a ver como tal, pero cuando la gente me manda capturas de que se ha partido el culo porque mi padre haya dicho que comunista como es, que la conquista de América no fue un genocidio, ni murió nadie, solo que los pusieron a trabajar y algunos pues fallecieron en el intento con su novia dominicana al lado, y diga, no, pero si a Anabel se lo llama la madre patria y todo, pues es muy gracioso, ¿no? O la manera que tiene de ver el mundo, que se parece mucho a la de Big Fish muchas veces. O sea, el otro día que fui a verlo, tengo una anécdota que cuento en el libro también, que durante mucho tiempo nos decía, ahí hay unos búhos, y eran espantapalomas. Pues el otro día nos llevó a ver a los búhos espantapalomas, a mi hermano y a mí, nos dijo, mira, que siguen ahí. Y sí que es entrañable y tiene una complejidad, claro, joder, pues que hay que saber ver. Y yo creo que si sabemos mirar con... La mayoría de gente la tiene, ¿no? Esta polarización absoluta que nos quieren hacer creer, sobre todo en el ámbito político, pero casi antropológico, no tiene que ver con luego la realidad de la gente. La gente es muchísimo más compleja de lo que nos quieren hacer creer y de lo que son nuestros representantes políticos. Todo el mundo tiene una historia interesante que contar. A mí me gusta hablar con la gente y escucharla, sobre todo, y cuanto más te alejas de tu lugar de residencia, más me gusta hablar con la gente y hacer preguntarle cosas. Y cuanto más simple te parece, más cosas tiene que contarte. Un pastor, por ejemplo. No sé si has hablado alguna vez con alguno. Bueno, claro, vienes de La Mancha y hay pastores con sus ovejas y tal. El único pastor que ha hablado es un pastor millennial, es un chaval amigo de mi primo. Los pastores pasan mucho tiempo solos, tienen gran oportunidad, no van con prisa, vamos, a los sitios, y tienen oportunidad de reflexionar mucho sobre la vida. Luego otro personaje es tu madre. Tu madre también es todo un personaje, da para una serie. Tu madre es el libro se titula Feria, y es que tu madre es de familia de feriantes. Los feriantes son estos que ves una vez al año en las fiestas del barrio, que tienen allí el tío vivo y estas cosas, y luego en ningún momento te planteas qué es de esta gente el resto del año. Claro, tú les has visto 4 días al año, en el mes de agosto, ¿no? En las vistillas, qué sé yo, y no les vuelves a ver, pero claro, son básicamente nómadas. Total, sí, la vida de los feriantes es... Claro, yo también la tenía como algo natural, y para mí era natural en verano que me llevasen y que me dejasen con mi abuela y ir de pueblo en pueblo en una furgoneta y dormir con ella en una caseta de 2 por 10 metros. Pero es una vida muy curiosa, y sobre todo yo de mayor, claro, he sabido ver cómo las profesiones y los oficios, más que las profesiones, condicionan a la gente y su visión del mundo y su ser y estar en el mundo. Y lo he aprendido, a raíz de ver cómo ha condicionado a la familia de mi padre estar en contacto con la tierra, arando y escardando la misma remolacha cada año, la misma no, pero la misma tierra con distinta remolacha cada año, y ese apego que tienen por la tierra, por la tradición, tiene mucho que ver con su profesión. O sea, no solo los periodistas tenemos una visión del mundo, las profesiones liberales o los actores. Y la manera de ser y de estar en el mundo de mi madre tiene mucho que ver con la feria, ¿no? Con esa libertad, con ese... También la familia de mi padre tiene mucho apego por las tradiciones y por el territorio, pero la de mi madre conocía España probablemente mejor que muchos historiadores, porque había vivido la historia local de un montón de sitios. Mis abuelos empezaban en verano en Sevilla, en la feria de Sevilla, y terminaban en Balaguer, en Lleida, en septiembre. O sea, que imagina la de pueblos, acentos y historias que conocían. Una especie de transhumantes de nuestra época, en esencia. Los pastores que transhumaban ganado antiguamente, que iban por las cañadas y iban de los Pirineos hasta el sur de España y de vuelta, y recorrían el país de extremo a extremo. Ahora los feriantes al menos van en camiones confortables y cosas así. Es decir, el mundo va hacia un lugar mejor, a pesar de que los pesimistas insisten en que vamos hacia un lugar peor. No es verdad. Tampoco es verdad que vuestra generación vaya a vivir peor que la anterior.
Eso es otro de los mitos que os han metido en la cabeza y que es mentira. Vivís mejor y yo vivo mejor que la anterior también. De hecho, el nivel de renta que tenemos es mayor, pero no tengo una casa como mis padres. Eso se dice a menudo. Ya tú sabes lo que se quitaron tus padres para poder tener la casa. Tú, entre tanto, has ido en Ryanair y en EasyJet a Ámsterdam, a Copenhague, a Londres, a Dublín y a no sé cuántos sitios más. Y has salido... pues muchísimo. La cantidad de experiencias vitales que has tenido no la tuvo la generación anterior. Totalmente. Antepuso otras cosas, priorizó otras cosas. Esto se lo digo siempre a los de tu edad. Sí. Digo, que es que lo queréis todo, caray. Total, yo hablo mucho de esto también. En el primer capítulo hablo de cómo yo tenía este discurso completamente externalizador de la culpa, es decir, me da envidia la vida que tenían mis padres con mi edad, su Thermomix, su hipoteca y su hija de 10 años, y me da envidia porque no la puedo tener. Y un amigo mío, Jaime, que es maravilloso y que es un sabio antiguo, que no dice nunca un argumento de autoridad, pero no falla el cabrón, me dijo: Anairis, pues si tú tienes más dinero del que tenían tus padres con tu edad. Dice, y estás aquí, en Malasaña, en el centro, y has elegido esta vida. Y yo dije, coño, sí. También es verdad que yo he vivido 3 seres con 28 años y mis padres tenían el mismo trabajo. Obviamente son funcionarios, ¿no? Pero los padres de Jaime en este caso, y esta fue otra de las cosas que hablamos, o sea, la estabilidad laboral que tenían nuestros padres o ya no la estabilidad laboral, el pensamiento, ¿no? La confianza en una estabilidad laboral que tenían... los padres de mi generación no es la que tenemos nosotros. Desde luego no en Malasaña, eso te lo aseguro. Exacto. Y dedicándose al periodismo, que es un oficio, vamos, un sector de la producción que ha tenido muchas transformaciones en los últimos 15 años aproximadamente y todavía está en plena transformación. Bueno, la última parte de esa transformación la tienes aquí, mira, no tengo montar el estudio para que veas, y además yo me exploto a mí mismo. Yo no tengo editor, ni nada que se le parezca y estoy encantado. Así que a mí toda esta revolución que ha habido me ha venido francamente bien, a todos los efectos. Sobre todo de tranquilidad de espíritu. Bueno, pues estoy viendo, al final se nos ha hecho el programa un poco largo, pero bastante largo de hecho, pero creo que merecía la pena, porque tener aquí a Anairis pues es un placer. Ha sido un gusto tenerte aquí, Anairis. Muchas gracias, para mí también. A ver si vuelves por aquí. ¿Estás con otro libro? Pues no, eso me dice mi padre, me dice, vete pensando ya, y yo, papá, déjame un poco. Mi padre es que se lo lee cada día y cada día me manda una foto, me dice, a ver si sale ya la segunda edición que acaba de salir y leo lo nuevo, y yo digo, sí. Bueno, esperemos que el próximo sea como cuenta que volvió a caerse el caballo y decidió volver a Madrid. Se le pasó la cosa esta rural y tal, que bueno, son épocas, y dando las razones y las explicaciones de por qué al final el único lugar donde se puede vivir es aquí. Yo ese te aseguro que le daría muchísima publicidad. Muchísimas gracias. Si lo escribo te lo dedicaré. Bueno, pues queridos amigos, con esto terminamos esta contraportada especial, que además creo que es la última del año ya, porque no nos va a dar tiempo a hacer otra contraportada. La semana que viene tendremos el sábado Contraplano, estaremos ya en plenas Navidades. Y espero que os haya gustado y que compréis el libro, eso es lo importante. Os dejo el enlace de cualquier manera en la descripción del programa, tanto en YouTube como en iVoox, y por supuesto en mi página web. Bueno, mañana tenemos Contrarréplica. Ahí os espero. Hasta mañana, amigos.